Bien, entonces vamos a estar viendo lo que es el método de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Cuando nosotros, es un método que nos va a permitir también hacer o calcular pues máximos y mínimos de una función o optimizar pues algunas funciones, ¿no? Esto es calculando sus máximos y sus mínimos de acuerdo a lo que se busque hacer. Entonces, los multiplicadores de Lagrange, sí, vamos nosotros a encontrar, primero que nada, los valores extremos de una función f de x, sí, es una función de dos variables, que esté sujeta a una restricción dada por una función g de x, y es igual a una constante k, ¿sí? Entonces, en otras palabras, estamos buscando los valores extremos, que recordemos que los valores extremos son los puntos críticos y los extremos de un intervalo, ¿sí? Que estén, bueno, cuando el punto x, y está restringido a la curva de nivel que va a estar dada por g de x, y es igual a k, ¿sí? Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos una función de dos variables y la igualamos a una constante y graficamos esto, pues lo que vamos a obtener es precisamente una curva de nivel. Entonces lo que estamos buscando aquí es que el punto x, y, o sea, el punto que estamos trabajando, debe de estar sobre esta curva específica, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a dibujar aquí el plano con distintas curvas de nivel, vamos a poner aquí, 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 ¿sí? Así con tres, ¿no? Entonces, vamos a suponer que para cada una de estas, pues la función tiene cierto valor. F de xy es igual a, no sé, 7, f de xy es igual a 8 y f de xy es igual a 9, ¿no? Por decir algo. Entonces, va a existir otra curva, también que es una curva de nivel, lo voy a poner así, ay, perdón, sí, ¿sí? Y esta curva va a estar dada por g de x, y, que es igual a k, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos buscando pues es precisamente este punto, ¿no? O sea, estamos buscando cuando la curva de nivel dada por la función g se intersecta con una de las curvas de nivel de la función f, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos maximizar, si nosotros queremos maximizar la función f sujeta a esta condición, ¿sí? Lo que queremos hacer es encontrar el valor más grande de c, que c serían estos valores, ¿sí? O sea, es el valor más grande de c, de manera que se intersecte con la condición dada. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente, es igual a c, que intersecte a esta curva de nivel, ¿sí? Entonces lo que queremos pues es el valor más grande en el que este suceda. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay una intersección también en la curva de nivel inferior, pero queremos el valor más grande. En este caso, pues es cuando f de x y es igual a 8, ¿sí? Entonces ese sería el valor de c mayor, es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, cuando vamos a maximizar esta función sujeta a esta condición, pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en esta figura, esto va a suceder, o sea, este valor máximo va a suceder cuando las curvas se tocan en un solo punto, a diferencia del resto donde se pueden tocar en más de uno, ¿sí? Entonces,
Esto quiere decir, como se tocan en un solo punto, pues es que tienen una recta tangente en común, ¿sí? Porque recordemos que la recta tangente, pues es una recta que pasa por un solo punto de una sola curva. Entonces aquí, estas dos curvas pues comparten una recta tangente en ese punto, ¿sale? Esto significa que las rectas normales en el punto donde se están tocando estas dos curvas son iguales. Entonces, como las rectas normales son iguales, pues quiere decir que los vectores gradientes van a ser paralelos, es decir, el gradiente de f en el punto donde se tocan estas dos curvas debe de ser igual a una constante, en este caso lambda, por el vector gradiente de g en el punto donde se tocan las dos curvas, ¿sí? Entonces, lambda en este caso es un escalar dado, o sea, es una constante, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a poder encontrar los valores extremos, ¿sí? Los valores extremos de una función de dos variables o de tres variables, ¿sí? Utilizando este razonamiento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo estaríamos aquí representando, ¿no? Vamos a suponer que una función f va a tener un valor extremo en un punto dado, en el punto x0, y0, z0, ¿sí? Y que está sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, como estamos tomando un punto que tiene tres coordenadas, pues estamos hablando de un punto que está sobre la superficie, ¿sí? Y vamos a tener una curva C que va a tener una ecuación vectorial r de t es igual a xt, yt, zt. Entonces, esto es una ecuación vectorial, ¿no? Y esta curva está sobre la superficie y pasa por el punto T. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos que T0 es el valor del parámetro correspondiente a este punto, ¿ok? Entonces, R de T0, o sea, la curva avalado en este parámetro, pues va a ser X0, Y0, Z0, ¿sí? Y vamos nosotros a tener una función, es una función compuesta, h de t, que sea f de x, t, y, t, z de t, ¿sí? Entonces, esta función va a representar los valores que toma la función f en la curva que está dada por esta expresión paramétrica, ¿sí? Pero como sabemos que f tenía un valor extremo en este punto, en el punto x0, y0, z0, entonces, pues de aquí vamos a saber, o de aquí podemos inferir que, perdón, h de t0 también es un valor extremo. Y ya habíamos dicho que los valores extremos son aquellos puntos críticos o los puntos extremos de un intervalo definido, ¿sí? Esto implica, si h de t0 es un valor extremo, pues esto implica que su derivada en t0 es igual a 0, ¿sí? Pero entonces, como la función f que tenemos acá también es una función derivable, entonces aplicando la regla de la cadena podemos representar esta expresión como, bueno, 0 es igual a h' de t0 y h' de t0 la podemos representar como la parcial en x de x0, y0, z0 por x' en t0 más la parcial en y evaluada en el punto por y' evaluada en el parámetro más la derivada parcial en z evaluada en el punto
por z' evaluada en el parámetro, ¿sí? Entonces, lo que hicimos aquí, pues, fue derivar esta expresión, utilizando, perdón, la regla de la cadena, ¿sale? Pero entonces, vamos a ver que aquí, esta expresión que estamos, nosotros representando, la podemos escribir como el vector gradiente de f evaluado en el punto por, o producto punto, la derivada de r evaluada en t0, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, como todo esto es igual a 0, que fue lo que planteamos al principio, pues esto quiere decir que el vector gradiente, ¿sí? Y el vector tangente son ortogonales, porque su producto punto o producto interno es igual a 0, ¿sale? Pero entonces, el vector gradiente de G, x0, y0, z0, pues también tiene que ser ortogonal a el vector tangente, ¿sí? ¿Por qué es esto? Pues porque nosotros habíamos dicho que los vectores gradientes tenían que ser iguales, ¿sí? Salvo un, ¿cómo se llama? Un escalar lambda, pero como son iguales, o sea, tienen la misma dirección, pues si uno es ortogonal a otro, o sea, en este caso, si f es perdón, el gradiente de f es ortogonal al tangente, pues el gradiente de g también lo va a hacer, ¿ok? Entonces, esto significa, pues, que estos dos vectores, el vector gradiente de f y el vector gradiente de g, deben de ser paralelos, ¿sí? Si son ortogonales a un mismo vector, entonces quiere decir que son paralelos entre ellos, ¿sale? Entonces, vamos a poder llegar precisamente a la expresión que habíamos planteado al inicio, que es que al ser paralelos, entonces solamente difieren en un factor constante o en un factor escalar, que en este caso está dado por lambda, ¿sí? Este factor escalar, ¿sí?, por el cual difieren, es llamado el multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Entonces, básicamente, este método, ¿sí?, lo que nos va a permitir, pues, es encontrar los valores máximos y mínimos de una función que esté sujeta a una restricción, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar los valores máximos y mínimos de una función f, x, y, z, que esté sujeta a una condición g de x, y, z es igual a k. ¿Ok? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar los valores de x, y, z y lambda que satisfagan estas dos expresiones, esta y esta, ¿sí? Luego, una vez que encontremos esos valores, pues vamos a evaluar los puntos obtenidos x, y, z, ¿sí?, en la función f. El más grande de ellos, pues va a ser el máximo y el más pequeño de ellos va a ser el mínimo. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí, subrayada en azul, o sea, la parte de los vectores gradientes, la podemos descomponer en componentes, ¿sí? Valga la redundancia. La parcial de x tendría que ser igual a lambda por la parcial de g en x. La parcial de f en y tiene que ser igual a lambda por la parcial de g en y. Y la parcial de f en z tendría que ser igual a lambda por la parcial de g en z, ¿sí? Sabiendo que g de x, y, z tiene que ser igual a k, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos, o sea, de acuerdo a cada una de estas expresiones, pues vamos a tener un sistema de 4 ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿sí? Pero no tenemos que determinar específicamente los valores de lambda. Perdón.
O sea, lo que vamos a tener que hacer, pues, es resolver precisamente estas incógnitas, ¿sí? O estas ecuaciones, encontrar las incógnitas. Si tenemos una función de dos variables, pues esto se reduce, ¿no? O sea, la ecuación de z, pues, no aparecería. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? A ver si queda un poquito más claro esto. Vamos a tener lo siguiente. Dice, tenemos una caja rectangular, ¿sí? Sin tapa, que se hace con 12 metros cuadrados de cartón. Y queremos calcular el volumen máximo. Perdón. Entonces, si tenemos nosotros una caja rectangular sin tapa, pues quedaría más o menos así, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer es asignarle ciertos valores aquí o más bien vamos a asignarle las variables aquí a las dimensiones de la caja. Entonces vamos a tener que X es el largo, Y es el ancho y Z es la altura de la caja, ¿no? Entonces, lo que queremos maximizar aquí es el volumen. El volumen de esta caja va a estar dada por X, por Y, por Z, ¿sí? Y nosotros tenemos una restricción que esa restricción corresponde al material utilizado para construir la caja. Entonces, si nosotros calculamos el área total de esta caja, pues vamos a tener el área de esta parte, ¿sí? Sería Y por Z, pero como tenemos dos de esas partes, pues sería 2YZ más el área de esta parte sería X por Z, pero como tenemos dos de esas caras, pues va a ser 2 por XZ. Y por último, tendríamos el área como de la base, ¿no? Que de esa sí solo hay una, y sería X por Y. Y esto tiene que ser igual a los 12 metros cuadrados totales que se utilizaron para construirla, ¿no? Entonces, esta de aquí, pues es precisamente nuestra función g. ¿Sí? O sea, este es g de x, y, z, que está igualada a la constante k, y en este caso es igual a 12. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar aquí el método de los multiplicadores de Lagrange. O sea, vamos a derivar cada una de estas funciones. Esta sería nuestra función f, ¿sí? Vamos a derivar cada una de ellas parcialmente en cada variable. Entonces, la derivada parcial, bueno, al final la igualación que vamos a hacer es esta. La derivada parcial de la función del volumen con respecto a x es igual a lambda por la parcial de g en x. La derivada parcial de v en y es igual a lambda por la parcial de g en y. Y la parcial de v en z es igual a lambda por la parcial de g en z. Entonces, pues derivamos, ¿no? Para hacer cada una de estas igualaciones. Entonces vamos a tener, en el primer caso, pues derivamos parcialmente respecto a x, ¿sí? Para hacer esta ecuación. Y vamos a tener que y por z es igual a lambda por la derivada parcial de g en x, que en este caso sería, tendríamos 0, 2, z más y, ¿sí? Luego, la siguiente ecuación va a estar dada por la parcial de v en y, que sería xz, y esto va a ser igual a lambda por la derivada parcial de g, que es esto, respecto a y. Entonces tendríamos 2z más x. Luego, el tercer caso, la tercera ecuación, pues vamos a tener xy, que es la derivada parcial de v respecto a z, y vamos a tener acá lambda por 2y más 2x.
2y más 2x, ¿sí? Y nuestra última ecuación, pues es precisamente 2xy más 2yz más xy es igual a z, perdón, es igual a 12, que es nuestra restricción, ¿sale? Entonces, pues aquí, pues básicamente tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Que hay que resolverlo. Lo podemos resolver utilizando básicamente cualquier método, ¿no? O sea, sustitución, igualación. Aquí no funcionaría resolverlo por Gauss o por Gauss-Jordan porque las variables aquí se están multiplicando, o sea, no nada más se están sumando, ¿sí? Pero entonces, pues vamos a ver cómo podemos resolver este. Este, por ejemplo, si esta ecuación, vamos a ver, si esta ecuación la multiplicamos por x, ¿sí? Y esta ecuación la multiplicamos por y, ¿ok? Y esta ecuación la multiplicamos por z, entonces vamos a tener el lado izquierdo de cada ecuación que sea exactamente igual. Entonces, al hacer esos productos, nos va a quedar el siguiente sistema. Tendríamos xyz es igual a lambda por 2xz más xy, ¿sí? Que es la primera ecuación multiplicada por x. Luego, la segunda ecuación multiplicada por y nos quedaría xyz, que es igual a lambda por 2yz más xy, ¿sí? Que sería la segunda ecuación multiplicada por y. Y la tercera ecuación multiplicada por z nos va a quedar xyz es igual a lambda por 2yz más 2xz. ¿Sale? Entonces, fíjense que en este caso, lambda no puede ser igual a 0, ¿sí? Porque si lambda fuera 0, entonces eso quiere decir que, o sea, si lambda es 0 en este caso, entonces eso sería que yz sería igual a xz, sería igual a xy y todo esto sería 0, ¿sí? Entonces no se puede tener así. Entonces, considerando que lambda es diferente de 0, podemos hacer lo siguiente. Vamos a tomar las primeras dos ecuaciones, ¿sí? Y las podemos igualar. Entonces, como lambda es 0, pues podemos pasar dividiendo lambda, ¿no? Y entonces nos quedaría, al igualar estas dos ecuaciones, que 2xz más xy sería igual a 2yz más xy. Y estoy tomando estas dos simplemente porque tienen este término en común, ¿sí? Igual pude haber tomado estas dos porque tienen este término, o la primera y la tercera, ¿no? Que tienen un término en común también. El chiste de aquí, pues, es que podemos nosotros ir simplificando o ir despejando los valores. Entonces, por ejemplo, aquí, estos dos se van a eliminar y nos va a quedar que 2xz es igual a 2yz. Esto implica que x es igual a y, ¿sí? Entonces, como x es igual a y, pues de esta, o sea, utilizando ahora estas dos ecuaciones, ¿sí? Podemos nosotros despejar y sustituir. Entonces nos va a quedar que, bueno, esto lo voy a subrayar. Entonces aquí vamos a tener, utilizando la segunda y la tercera ecuación, igualándolas, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que 2xz más xy es igual a 2yz más xy, ¿sí? Entonces, estos dos se eliminan y nos queda que, ay, no es cierto, perdón, volví a poner la primera y la segunda, eran la segunda y la tercera. Entonces, de la segunda y la tercera, vamos a tener que 2yz más xy es igual a 2xz más 2yz.
Entonces aquí sí, este y este se eliminan y nos va a quedar entonces que 2xz es igual a xy, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que pues ni x ni y pueden ser 0, entonces si nosotros despejamos vamos a tener que y es igual a 2z, ¿sale? Sí, ¿verdad? Ok, y es igual a 2z. Pero pues arriba habíamos dicho que x era igual a y, entonces x que es igual a y también tiene que ser igual a 2 veces z, ¿ok? Entonces, sustituyendo este valor, ¿sí? Sustituyéndolo en la ecuación que era nuestra restricción, que es esta, ¿sí? Esta es la restricción, o sea, esto es lo que se tiene que cumplir. Entonces, si sustituimos lo que acabamos de obtener aquí, vamos a tener que... vamos a obtener... ya se me perdió la restricción. Era 2 por xz. Entonces, como dijimos que x es igual a 2z, pues tendríamos 2 por 2z por z, más 2 por yz, pero como y sigue siendo valiendo 2z, pues tenemos 2z por z, más x por y, pero como x por y, cada uno de ellos vale 2z, pues sería 2z por 2z, 2z, y todo esto tiene que ser igual a 12, ¿sí? Entonces de aquí vamos a obtener que, bueno, esto va a ser 4z cuadrada más 4z cuadrada más 4z cuadrada es igual a 12. Y de aquí podemos despejar el valor de z, ¿no? Entonces tendríamos 3 por 4, 12, z cuadrada es igual a 12, entonces z cuadrada es igual a 1 y z pues es igual a más menos 1. Pero evidentemente, muchachos, como estamos hablando de las dimensiones de una caja, pues z, que es la altura, no puede valer menos 1. Entonces hacemos que z sea igual a 1, ¿sí? Y sabiendo que z es igual a 1, pues podemos calcular las otras dimensiones, ¿no? Entonces z va a ser igual a 1, y, que es 2z, pues va a ser igual a 2, y x, que también es 2z, pues también va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, estas son las dimensiones que debe de tener la caja para obtener un valor máximo. ¿Sí? O bueno, el volumen máximo, ¿no? O sea, el volumen más grande que se puede encontrar con las restricciones dadas. ¿Sí se entiende? Maestra, se me cortó. Entonces, No sé qué dijo en los últimos 3 minutos, más o menos. ah, más o Pero menos sí, donde... o sea, sí llevo la idea, o sea, hay que ir. Pues cuando empezó a explicar lo de la igualación en la Mira, al primer final despeje que hizo. lo que tenemos que hacer en este método es esto. F de z es igual a lambda por g de z y g, ¿sí? O sea, con estas 4 ecuaciones vamos a encontrar nosotros los valores de g, perdón, de x, y z que satisfagan esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que identificar nosotros dos cosas, la función f, que es la función que queremos maximizar, y la función g, que es la función que nos está dando alguna restricción. Luego, pues planteamos nosotros estas ecuaciones, ¿sí? Y las resolvemos. ¿Cómo? Como Dios nos dé entender. Sustituyendo, reduciendo, pues pura álgebra, ¿no? O sea, multiplicando, sumando y restando. O sea, el chiste es algebraicamente resolver estas ecuaciones, ¿sí?
para obtener los valores de x, y, z que satisfagan esta ecuación. Estos valores que obtengamos aquí van a ser los puntos extremos, o sea, pueden ser valores, pueden ser puntos que nos vayan a dar un valor máximo o pueden ser puntos que nos vayan a dar un valor mínimo, ¿sí? Todo depende, pues, precisamente de lo que estemos aquí sustituyendo, ¿no? O sea, dependiendo del valor que obtengamos, lo podemos ir evaluando y ver si este valor es un máximo o es un mínimo. Entonces, pues básicamente este es el método, ¿no? O sea, es resolver este sistema de 4 ecuaciones para encontrar los valores, los puntos X, Y, Z, que sean los puntos críticos, que pueden ser el máximo o el mínimo de la función f. ¿Sí? Todo lo demás, pues es álgebra. Ok, sí, ok.